al libro de Génesis, al comienzo de todo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tome asiento. Sabemos que en el inicio, cuando Dios creó los cielos, creó la tierra y todas las cosas que hay en la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía en un momento dado, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La presencia de Dios se movía sobre las aguas. En un momento Él dijo, hágase la luz. Y comenzó a ordenar, a darle un propósito nuevo a todo lo que estaba creado. Le dio un propósito al sol, a la luna, a las estrellas. Le dio un propósito a la tierra que fue creada, que estaba desolada, estaba vacía. La ordenó. Creó dentro de todo esto maravilloso que podemos ver en la naturaleza, lo que no ha sido intervenido por la mano del hombre, podemos ver lo hermoso que es y cuánto más este Dios maravilloso al cual nosotros servimos. Y dentro de este lugar maravilloso, la flora, la fauna, Él creó un lugar especial, llamado paraíso, llamado el jardín del Edén. Y dentro de ese jardín, porque si analizamos desde el versículo 12 en adelante hasta llegar al capítulo, al versículo 28, hasta antes de la creación del hombre, Dios había creado todo y dijo, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Y creó al hombre y lo puso ahí. Después del hombre creó a la mujer de la costilla del hombre y sabemos la historia. Ahora, el Señor en un comienzo, Dios les dijo, lo que está escrito en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, ¿qué quiere decir con eso? El Señor les dio autoridad. El Señor les dio poder. El Señor les dio toda su bendición para que pudieran señorear, poner a su disposición toda la creación. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, le dio el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Y el 29 dice, si lo puede proyectar ahí, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y el versículo 31, que es el broche de oro, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si vamos a la versión NTV, por favor, mi hermano Jeremías, del versículo 28 en adelante, dice lo siguiente. Si a lo mejor usted no tiene la versión NTV, es muy importante que usted vea lo que dice aquí, porque tiene otro tipo de lenguaje para los que no lo saben. Dice, luego Dios
los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para, no tan rápido, para todos los animales salvajes y para las aves de los cielos y para animales pequeños que corren por sobre el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y el último versículo dice: y fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces, todo lo que el Señor hizo hasta ese momento era bueno. Ahora sabemos la historia de que el hombre después cayó junto con la mujer, fueron tentados, lamentablemente desobedecieron, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, y ellos lamentablemente pasaron a adquirir la naturaleza pecaminosa. Durante toda la historia, hasta el nacimiento de Jesucristo, el hombre ha intentado, o mejor dicho, Dios ha intentado tener un nuevo acuerdo, un nuevo pacto con el ser humano. Pero lamentablemente el ser humano fue fallando y nuevamente, bajo su naturaleza pecaminosa o guiado bajo la naturaleza pecaminosa, siempre tendía a apartarse de Dios, hasta que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él nuevamente comenzó esta obra maravillosa, escogiendo a sus 12 discípulos, a los cuales también, si vamos al libro de Lucas, en la versión NTV, Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. La obra de Dios en este mundo tiene nosotros, quienes hacemos la obra de Dios, quienes estamos comisionados por Dios para llevar las gratas nuevas de salvación, tenemos esta misión que comenzaron los discípulos, después fueron apóstoles, ellos pusieron el fundamento y nosotros hoy en la actualidad estamos dando continuidad a toda esa obra. El libro de Hechos de los Apóstoles, incluso en el capítulo 1. Vamos primero al Evangelio de Lucas. ¿Por qué es importante a lo que queremos llegar? Porque en el comienzo, Dios, cuando le dio poder y autoridad al hombre, recuerden que hasta ese momento el hombre mantenía una comunión con Dios, mantenía un contacto con Dios. Ellos todavía no habían pecado, ellos todavía no habían roto esa comunión con el Señor. Pero a través de Jesucristo, nosotros hemos venido a tener una reconciliación con Dios Padre. Pero también es importante en la vida del cristiano, y nosotros como pentecostales somos una iglesia continuista. ¿Qué significa continuismo?
que nosotros estamos dando continuidad a lo que el Señor estableció desde un comienzo. Nosotros creemos en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo. O si no, no seríamos pentecostales. Seríamos quizás de otra denominación. No seríamos pentecostales. Porque creemos que Jesús, cuando les dijo a sus discípulos, les dijo, luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Ese es el pasaje que le había pedido. Sí, Lucas 24, por favor, mi hermano Jeremías. Lucas 24, del versículo 45. Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran, del 45 al 49, que entendiesen las Escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, en la cual estamos incluidos nosotros. Comenzando con Jerusalén, de ahí partió. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos, se lo dice a sus discípulos, de todas estas cosas. Ahora, y esta es la parte importante de por qué nosotros somos pentecostales, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Por eso es que es importante en la vida del cristiano el bautismo con el Espíritu Santo. Esto viene después de nuestra conversión. Después que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ahí viene la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Cuando Él pasa a morar en el corazón o en el interior del cristiano. Primero Él nos convence de pecado. Él nos dice, por ejemplo, en mi caso, Robinson, yo creo que tú estás mal siguiendo este camino. Cuando yo llegué al Evangelio, venía a la edad de 18 años, con vicios, con malas costumbres, con mi naturaleza pecaminosa. Primero me enseñó, y no fue algo que me fue impuesto, sino que el propio Espíritu Santo me fue enseñando, Robinson, ¿sabes qué? Tu vocabulario no es de mi agrado. De 20 palabras que mencionaba o que hablaba el hermano Robinson, o en ese tiempo el Robinson, 21 eran puros garabatos, groserías. Porque fue en el ambiente que yo me crié. Entonces yo aprendí de esa forma. No podía decir una frase sin que pudiera decir algún garabato de por medio. Porque estaba acostumbrado a esa forma. Y aprendí que como la Escritura dice que de una fuente de agua no puede salir agua dulce y amarga a la vez, no puede salir adoración y a la vez palabras groseras, grosería, garabatos, como a veces escuchamos en el ambiente, en el ambiente laboral, en nuestro vecindario, en el entorno. La persona, el hombre natural, usted sabe cómo se comporta, cuál es el lenguaje. Incluso muchas veces hacen meme o hacen chistes de cómo se identifica un chileno en otro país.
a puro garabato. O sea, somos los campeones mundiales de la grosería, por decirlo de esa forma. Pero ese no es el lenguaje que la Escritura nos enseña. En nuestro vocabulario no puede existir la grosería, porque si estamos predicando esta palabra, si estamos anunciando las buenas nuevas de salvación, entonces nuestro vocabulario tiene que ser acorde a nuestra creencia, a nuestra fe. Aunque a veces es difícil, ¿sí? Porque a veces vivimos en este mundo, no somos extraterrestres, no somos personas que vivimos en una burbuja, en un mundo de fantasía, no, vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi querida iglesia, hermanos y hermanas? Entonces, el Señor comenzó una obra en cada uno de nosotros. El Señor nos empezó a limpiar, nos empezó a mostrar, esto está mal, Robinson, estáis mal fumando, estáis mal emborrachándote, haciendo estas cosas que a mí me entristecen, porque más que desagradar a Dios, le entristecen. Él se entristece con los malos pensamientos, con los malos sentimientos, con los resentimientos, con los odios, con los rencores. Él se entristece de todas estas cosas que muchas veces nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra naturaleza. Pero por eso Jesús les dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es una renuncia diaria que nosotros tenemos que hacer. Diaria. No es una renuncia hoy y para siempre, no, sino que es una renuncia que hoy día tengo que hacer, hoy día tengo que vencer y mañana nuevamente me voy a enfrentar a situaciones, eventualidades que muchas veces me pueden hacer pecar contra Dios, ya sea de pensamiento, de palabra, de acción, de decisiones, porque todos los días vivimos una lucha, una tempestad. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad porque yo vencí al mundo. Entonces, cuando el Señor comienza esta obra maravillosa en nosotros, Él nos perdona, Él nos hace una nueva criatura. Ahí es cuando comienza el Espíritu Santo a obrar en cada uno de nosotros. Él nos convence de pecado. Él nos dice, no, por aquí no es la cosa. Él nos habla por medio de su palabra, por eso no es necesario seguir congregándose, no podemos dejar de congregarnos. La Escritura lo dice, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Mire, el mismo libro de en Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29 dice lo siguiente. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. En cuanto a que los discípulos en ese momento estaban hablando cosas que conciernen desde su visión humana, por decirlo de esta forma. Porque ellos pensaban que una mujer que se había casado no sé cuántas veces, que en el día de la resurrección, quién iba a ser el marido y cosas así. Son cosas que no tenían ellos la visión, los discípulos no tenían esta visión espiritual. Y por eso Él les dijo, ustedes están errando al no conocer este libro y al no conocer el poder de Dios. ¿Y dónde nosotros aprendemos estas cosas? Aquí, en la iglesia. Hoy en día sabemos que la tecnología, con el YouTube, con las redes sociales, a veces uno dice, no, si yo total puedo ver un culto, una predicación por YouTube, en mi casa. Por ejemplo, los hermanos que están ahí al otro lado de la pantalla no se vayan a sentir ofendidos, pero a lo mejor usted, ¿por qué está ahí? Porque no puede estar acá quizá.
por la distancia, por las condiciones, a lo mejor está trabajando y no puede llegar a la casa de oración, por la distancia. Sabemos que aquí la locomoción es así. A las 7 de la tarde usted no ve ninguna micro en la calle. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Podríamos decir que podría justificarse el hecho de que las redes sociales, para los hermanos que están en esta condición, no puedan asistir a la iglesia. Pero a veces esto se transforma en una comodidad, en un conformismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces decimos, no, prefiero yo ver las reuniones por YouTube, pero no es lo mismo. Quizás se pueda sentir algo, pero no es lo mismo, porque muchas veces lo he dicho, en un matrimonio, ¿sirve la relación a distancia? ¿Sirve la relación por videollamada? No es lo mismo. Yo viví 3 años de esa forma cuando trabajaba en Santiago. Estaba de lunes a viernes en mi trabajo y tenía apenas sábado y domingo para estar con mi familia. Y no era lo mismo. No era lo mismo. Nuestro hermano Francisco también estuvo ¿cuántos años en Santiago trabajando? Y venía, era peor que yo porque él venía cada 15 días y quizás con suerte una vez al mes a ver a su familia. Entonces no es lo mismo, relación a distancia. Por eso es necesario congregarse. Es aquí donde nosotros tenemos esa comunión con los hermanos. Es como las brasas dentro del brasero. El fuego del Espíritu Santo se mueve en nuestro medio. Y nosotros somos las brasas. El fuego del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que avivar ese fuego. Ahora, ¿qué es lo que dice? El mismo libro de... vamos nuevamente al libro de Lucas capítulo... Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre envíe el regalo que les prometió. ¿Sabe cuál es el regalo? El don. Don significa, significa regalo. El don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Tal como les dije antes. Siguiente versículo. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora vamos nuevamente al versículo 8. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Por eso es necesario el Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque Él, aparte de ser nuestro guía, aparte de Él llenarnos de poder, Él, aparte de hacer esa obra transformadora, cada día regeneradora en nuestras vidas, Él nos usa para seguir la obra de Dios en este mundo. Sin el Espíritu Santo jamás podremos expulsar demonios, jamás podremos sanar enfermos. No es que nosotros lo hagamos, sino que Dios a través de nosotros, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está ahora aquí. Es el Espíritu Santo, en la propia presencia de Dios en nosotros. Él es quien trae a Jesús a la vida del cristiano. Y sin Él jamás nosotros podremos llegar a ninguna parte.
No podemos, sin el Espíritu Santo, hacer absolutamente nada. Podemos estudiar, podemos tener muchos talentos, muchas capacidades humanas, pero sin el Espíritu Santo solamente será como címbalo que retiñe. Nada más que eso. Ahora muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no? ¿Por qué el Espíritu Santo a veces? Y no es que nosotros estemos buscando un emocionalismo dentro de la iglesia, ni tampoco estemos romantizando el Evangelio, sino porque es algo natural, es algo que aconteció en los días de Pentecostés. Me acuerdo en una predicación pasada también le mencioné que eso está vigente hoy. Quizás usted ha escuchado por ahí que los dones, una vez que se terminó en el canon bíblico, ya los dones cesaron. No es así. No es así. Porque no hay nada que lo diga en la Escritura que avale aquella creencia. No hay ninguna. Si lo vivieron en Estados Unidos el año 1906 en la calle Azusa, si lo vivieron los hermanos y el reverendo Hoover en Valparaíso en 1909 y a los tiempos de hoy todavía se sigue, entonces ¿cesó o no cesó? No ha cesado. Pero eso depende de quién, de nosotros. ¿Qué es lo que acontece entonces? ¿Qué es lo que está entorpeciendo el actuar del Espíritu Santo en la iglesia? Y con esto terminamos. Libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y es importante esta parte. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Más adelante. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Volvamos al versículo 28, mi hermano Jeremías. Es importante esta parte que dice aquí. Entonces, después de hacer todas estas cosas, ¿hacer qué? Vamos más atrás en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 18. Y ahí está la respuesta de por qué muchas veces Dios, el Señor o el Espíritu Santo, no obra en la vida del cristiano. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Hay una pausa. ¿Deseoso de qué? De desistir y no de castigar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, que Dios es un Dios castigador, que es un Dios malo? Muchas creencias, muchas doctrinas por ahí hacen ver a Dios como un Dios malo, como un Dios que se complace en el castigo. Muchas veces comparan al mismo Dios con el diablo, que ambos quieren la destrucción de este mundo. Y no es así, mi hermano. No es así, iglesia. Dios está deseoso de desistir y no de castigar, porque se duele del castigo, dice la Escritura. Dios se duele del castigo. Pero para que eso acontezca, tenemos que regresen.
anteriormente, el primer versículo que estaba leyendo recién. Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. A veces colocamos tantas trabas para hacer oración, para orar. A veces estamos siempre dispuestos a ir a eventos, que no es malo, de hacer eventos, hacer esto, hacer aquello. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a orar? Tenemos una reunión de oración que quizás ¿cuándo se va a hacer en este lugar? Yo me recuerdo que años atrás, hace 2 años atrás, había una reunión de oración. Pero ¿cuántos asistían a la reunión de oración? ¿Cuántos a veces poníamos trabas? No, es que hace mucho frío. No, es que tengo que hacer. No, es que tengo que trabajar. No, es que tengo que hacer aquello. Por eso es que el Espíritu Santo muchas veces no se manifiesta en nuestro medio. Porque siempre estamos colocando trabas, siempre estamos colocando problemas, siempre estamos colocando dificultades. Nos fabricamos las dificultades. Por eso es que Dios muchas veces cesa en un lugar de hacer lo que Él quiere hacer. Dios no ha cambiado, pero somos nosotros los que ponemos las trabas. Somos nosotros los que impedimos al Espíritu Santo. Somos nosotros los que contristamos al Espíritu Santo con nuestros pecados. Somos nosotros los que contristamos al Espíritu Santo con nuestra mente y nuestro corazón duro. Somos nosotros. No es Dios. Por eso Él dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es justo para perdonar. En algo nosotros hemos fallado, Él es justo para perdonar. Y el tiempo es ahora. Me acuerdo del devocional de mi hermana Grace, el procrastinar. ¿Cuántas veces nosotros dejamos para mañana lo que nosotros deberíamos hacer ahora? Quizá el mañana no va a existir. ¿Cuánto podemos garantizar que estaremos vivos de aquí a 5 minutos más, a 1 hora más, un día más, un año más? Sabemos que la venida del Señor está cada día más cerca. Pero ¿quién sabe cuándo lo va a hacer? Por eso debemos vivir en este mundo como si fuera el último día de nuestras vidas. Pero también trabajar en este mundo como si el Señor tardara. Porque el Señor también quiere alcanzar a los perdidos. No es como algunos creen que Dios no ama al mundo, porque algunos de nosotros que venimos de allá afuera, ¿hicimos mérito alguno para que el Señor nos rescatara? ¿Hicimos algo? ¿Por qué el Señor nos escogió? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque éramos bonitos? ¿Ah? ¿Porque estábamos haciendo las cosas bien? Porque el Señor, dice la Escritura, porque de tal manera, y cuántas veces no lo hemos predicado en las calles, amó Dios a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que el mundo hizo para que Cristo viniera al mundo a morir por nosotros? ¿Qué es lo que hizo? Estaban todos perdidos, no había ni uno que se salvara. Por eso el Dios ama al mundo, porque lo dice la Escritura, porque amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Dios no murió por algunos solamente, no. Nadie nace en este mundo para ser salvo, ni nadie nace para ser perdido, porque si no estaríamos creyendo en un Dios sin misericordia. Todos hemos nacido con la oportunidad de ser salvos, pero lamentablemente, no son muchos los que lo aceptan. Y si usted lo ha aceptado en su corazón, aproveche esta oportunidad. Si usted ha pecado, si hemos pecado, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones.
Y eso lo dice a su iglesia. A su iglesia. Por eso el Espíritu Santo muchas veces no se mueve en nuestro medio. Porque hay pecados. No hay pecados regalones. Nosotros tenemos que renunciar al, comillas, pecado regalón. Porque ese pecadito regalón es el que impide el mover del Espíritu Santo. Es el que impide que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Es eso lo que el Señor está esperando. Porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Sigamos hasta el versículo 18. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo. ¿Ah? Y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor, su Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a hacer burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Señor. Hasta ahí no me lo cambie mi hermano Jeremías. ¿Cuántos no son los hermanos que se burlan o a quien no, hemos sido objeto de burla? Y decir: Señor, ¿y dónde está tu Dios? Mira cómo te tiene tu Dios. Nuestros familiares inconversos, ¿cuántos no nos han dicho? Mira el Dios, no decís que predicáis a un Dios que sana, ahí te tiene, po, ahí te tiene. Ese es tu Dios, po. Yo prefiero servir a este Dios, al que tengo aquí, a este Dios. Este es el Dios que me da todo, no el Dios que tenés tú. ¿Cuántos no hemos sido objeto de eso? ¿Cuántos? ¿Y por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Hemos sido nosotros los culpables. Nosotros. Cada uno de nosotros carga en nuestra conciencia con lo que hemos hecho para Él. Lo que le hemos hecho. Las veces que hemos contristado al Espíritu Santo. Dios es un Dios de oportunidades. Por eso Él lo dice. Que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Versículo 18. Entonces el Señor se compadecerá. Por eso hablábamos la otra vez de la compasión, que no es lo mismo que la lástima. La lástima es cuando uno siente tristeza por alguien que está sufriendo. Pero la compasión, que es lo que deberíamos sentir nosotros, es cuando nosotros sentimos tristeza por el que está afligido, pero a la vez lo vemos caído, le tendemos la mano, lo levantamos y le ayudamos. Esa es la labor de la iglesia. Y eso es lo que muchas veces se ha perdido en la iglesia, porque hemos perdido esa empatía. ¿Usted sabe lo que es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro. Muchas veces nosotros, más que empáticos, a veces nos ponemos un poquito narcisistas. Pensamos en nuestro interés. Lo que a mí me afecta, lo que a mí me gusta, lo que a mí me duele, lo que yo sufro, que mi sufrimiento es más importante que el sufrimiento de mi hermano.
Es que el hermano está sufriendo. No, pero es que yo también estoy sufriendo. Y eso ha frenado el actuar del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso a veces vemos que nuestra vida, y a veces lo decimos como congregación, no logramos avanzar. A veces en cierto modo nos estancamos. Queremos llegar a un objetivo, pero a veces vemos que ese objetivo, en vez de acercarse, se mantiene lejos o se aleja. Pero eso no es porque Dios quiera, sino que porque nosotros hemos impedido el actuar de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que pasa. Pero Dios es misericordioso, es un Dios de oportunidades. Entonces el Señor se compadecerá. El Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere levantarnos, el Señor quiere perdonar nuestras faltas. Él quiere perdonarnos. Él no nos quiere dejar como estamos. Él quisiera ver que esta iglesia se hiciera chica con toda la gente que va a llegar, con personas desahuciados por la medicina, con matrimonios deshechos, con matrimonios destruidos, con drogadictos, con personas que están desechadas por la sociedad. Dios se quiere manifestar. El Señor quiere hacer cosas grandes en Mantos del Río. Él lo dijo en la reunión de pastores. Dios tiene grandes cosas para Mantos del Río. Pero depende de Mantos del Río, nada más. Y este es el camino que el Señor nos está mostrando. Ayuno, oración y quebranto. Dios, y es por eso que Él después en el versículo 28 dice lo que acabamos de leer. 28, versículo 28, Joel 28. Entonces, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Lo voy a leer en la Reina Valera. La Reina Valera. Muchos tienen la Reina Valera. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Por eso es que es necesaria la oración en este lugar. Por eso es que es necesaria esa reunión de oración, porque sabemos que la oración hace que nosotros, el pueblo de Dios, seamos renovados cada día. No perdamos la comunión con el Espíritu Santo. La oración nos mantiene activos, la oración nos renueva, la oración estrecha la comunión con el Espíritu Santo. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Versículo 28. Y después de
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado decir, Señor, dame de beber de tu espíritu? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Incluso hay una alabanza que tiene esta hermosa letra. No sé si mi hermano Roberto podrá poner en tono re mayor. En re mayor. Dice, quiero estar